Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? Soy la profesora Helen Terreros Navarro, quien les va a acompañar en este ciclo. Con el curso de geometría estamos en la segunda semana. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Miren, en un ciclo corto, solamente queda, digamos, 7 semanas, ¿no? Es un ciclo de 8 semanas, pero nosotros vamos a trabajar estas 7 semanas a partir de esta semana número 2, ¿ya? Hablemos un poco de la parte de nuestro curso. Consta de la parte de plana, la parte de espacio y la parte de analítica, ¿no? Y digamos que también como es un ciclo corto, digamos que se ha tratado de tocar todos los temas que están en el prospecto de admisión y que también nosotros lo vemos en un ciclo normal, en un ciclo ordinario, ¿no? La idea es que ustedes conozcan todos los temas, todas las propiedades y puedan aplicarlo, ¿no? Entonces, vamos a tratar nosotros siempre de resolver la mayor cantidad de ejercicios. Como ustedes pueden observar, tienen un manual y en ese manual, en la parte de geometría, está la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Digamos que la parte teórica también la vamos a desarrollar nosotros mediante las diapositivas y la parte de los ejercicios también lo vamos a explicar paso por paso, un promedio de 10 ejercicios. Como solamente tenemos 2 horas y el tiempo apremia, entonces vamos a tratar, digamos, de hacer un promedio entre 8 o 9 ejercicios, eso también dependiendo de cada semana. A veces la teoría es bastante extensa, como les menciono, vamos a ver todos los temas. Vamos a explicar cada uno de ellos, pero tratando siempre de, digamos, de que ustedes entiendan, de que ustedes comprendan. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea fundamental, que ustedes entiendan. Si hay algún ejercicio que no se entendió, que no se comprendió, no duden en preguntarlo con toda la confianza, ¿ya? Profesora, por favor, ¿puede volver a explicar el ejercicio? Lo pueden escribir en el chat o pueden ustedes también activar su micrófono. Yo encantada de poder volverlo a explicar. La idea es que ustedes entiendan todos los ejercicios que nosotros vamos a explicar, ¿ya? Y de esa manera vamos a trabajar. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Un detalle más, a veces nosotros estamos acostumbrados a ver a la matemática como un conjunto de números, ¿no? Que digamos que solamente sirven para sumar, restar, multiplicar, dividir y un poco pues para complicarnos la vida, ¿no? Y no es así. Hay que entender y hay que ver las cosas de otro enfoque. Siempre pensar que la matemática está en todo lo que nosotros podamos realizar alrededor de nosotros, también está la matemática. Hasta cuando nosotros levantamos el brazo, estamos haciendo matemática. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros levantamos el brazo, hacemos un impulso nervioso. Ese impulso nervioso va a nuestra cabecita. Sabemos que nuestras neuronas, una parte de las neuronas está formado por los dendrites. Los dendritos son como unas pequeñas ramificaciones. ¿Cómo se conectan esas ramificaciones? Mediante señales eléctricas. Y esas señales eléctricas se puede modelar matemáticamente, ¿ya? Entonces, hay que entender que siempre la matemática está en todo lo que nosotros podamos hacer y es muy importante, es una base fundamental, es una ciencia fundamental para nuestra vida. Entonces, sin más preámbulo, creo que empezamos con nuestra semana número 2. Paso a compartir la pantalla, apago la cámara porque, digamos, para que sea más fluido, ¿no? Porque a veces por el internet sube, baja, la cámara a veces consume bastante, ¿ya? Entonces, para no tener inconveniente, además, porque voy a compartir toda la pantalla, así para que ustedes puedan observar mejor. Ya, ¿no hay ninguna consulta, ninguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, ok. Oh, señor Sebastián, joven, no puedo también ver el chat. Ese es el otro detalle. A ver si lo puede activar, por favor. El chat. Solo veo para poder leer, ¿no? Los comentarios. Ya, hasta que nos activen el chat, por favor, ustedes pueden activar su micrófono, ¿ya?
Semana número 2 corresponde al tema de relaciones angulares, líneas notables, aplicaciones de congruencia y la parte de polígonos. Quisiera saber si ustedes han empezado desde la semana 1 o desde esta semana está abierta el aula. A ver si alguien, por favor. ¿Cómo? Desde la semana 1 hemos llevado clases. Ya han tenido entonces clases de geometría semana 1. Sí, profesora. Ya, ok. Eso es fundamental porque en la semana 1 se vio, como ustedes recordarán, la parte de aplicaciones de, la parte de congruencia de triángulos, que es fundamental. Digamos que es un tema que siempre se usa a lo largo de plana, a lo largo de espacio y analítica. Entonces, hay que recordar esos casos, los 3 casos. Recuerden, por favor, siempre para poder afirmar que 2 triángulos son congruentes se necesita 3 elementos, sea 2 lados un ángulo, 2 ángulos un lado o 3 lados. Entonces, vamos a empezar con la semana número 2, que corresponde a la parte de relaciones angulares. Relaciones angulares se refiere a los teoremas que nosotros ya conocemos, sino que tiene como título relaciones angulares y empezamos con los teoremas fundamentales. También tener presente, cuando nosotros mencionamos en matemática la palabra axioma, postulado, quiere decir que son enunciados verdaderos que no tienen demostración. Cuando nosotros colocamos teoremas, colocamos corolarios, son propiedades que se demuestran a partir de los postulados, a partir de los axiomas. Sabemos que en todo triángulo la suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, vamos a colocar que la medida de esos 3 ángulos sea alfa, beta y de medida tita. Entonces, necesariamente se cumple que la suma del ángulo alfa más beta más tita es igual a 180 grados. El teorema 2 se trata sobre el ángulo exterior. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de 2 ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces, para nuestro triángulo ABC, vamos a colocar que la medida del ángulo en A sea alfa, la medida del ángulo en B sea beta. Colocamos que este ángulo exterior para el vértice C sea de medida tita. Entonces, en el triángulo ABC se cumple que la suma del ángulo alfa más beta es igual a tita. El tercer teorema, en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos exteriores considerado uno por vértice es igual a 360 grados. Vamos a colocar que el ángulo en A sea de medida alfa, en B de medida beta, en C sea de medida tita. Entonces se cumple que la suma del ángulo alfa más beta más tita es igual a 360 grados. Entonces serían los 3 teoremas fundamentales que nos sirve justamente para poder demostrar algunos teoremas adicionales. Ya, pueden tomar la captura de pantalla. Vamos a dejar unos 2 segundos así para que ustedes tomen la captura. ¿Ya? Teoremas adicionales. El primer teorema nos dice si nosotros conocemos la medida de estos 2 ángulos, sea alfa y beta, así como estos 2 ángulos de medida A y de medida B. Entonces, se cumple que la suma de estos 2 ángulos interiores opuestos, A más B, es igual a la suma de los 2 ángulos exteriores, alfa más beta. Es conocido este primer teorema como la propiedad del pescadito, ¿no? Este segundo teorema es conocido como la propiedad de la corbata. Si se cumple que el ángulo en A sea de medida alfa, el ángulo en B sea de medida beta, en C tita y en D sea de medida gamma. Entonces se cumple que la suma de alfa más beta es igual a tita más gamma. Y este segundo teorema es un poco más sencillo de probar, ¿no? Un minuto más. Voy a conectar la tableta.
Y ahora sí. Ya, les estaba comentando lo siguiente. ¿Cómo se prueba, digamos, este segundo teorema adicional? Por ejemplo, para nuestro triángulo sombreado. Para este triángulo que estamos sombreando, nosotros conocemos la medida de los dos ángulos interiores, entonces podemos conocer nuestro ángulo exterior. Entonces, este ángulo de verde es el ángulo exterior, cuya suma va a ser alfa más beta. Pero para este otro triángulo, para el triángulo de celeste, conocemos también dos de los ángulos interiores. Entonces, este ángulo es de medida tita y este ángulo es de medida gamma. Entonces, necesariamente, tita más gamma es igual a la suma de alfa más beta nada más. Entonces, de esa manera, por el teorema del ángulo exterior, se puede probar que la suma de alfa más beta es igual a tita más gamma. El tercer teorema adicional nos dice si se conoce la medida de estos dos ángulos interiores, alfa, beta. Luego conocemos estos dos ángulos exteriores de medida tita y de medida gamma. Entonces se cumple que la suma de alfa más beta es igual a tita más gamma. El cuarto teorema, si digamos para la figura que observamos, conocemos los tres ángulos interiores de medida alfa, de medida beta y de medida tita. Entonces, este ángulo exterior X va a ser la suma de los tres ángulos alfa más beta más tita es igual a X. Entonces, serían los teoremas adicionales. Ya, ¿tomaron la captura? A ver, vamos a... Vamos a pasar a resolver los ejercicios que corresponden a esta parte, ¿no? De ahí vemos la parte de aplicaciones de congruencia. Ya, empezamos con el ejercicio número 1. Ejercicios de clase, ejercicio número 1. Debido a un sismo, una asta de bandera que esté inclinada es asegurada por dos soportes de igual longitud representados por AB y BC y una cuerda tensa AM. Si AD es igual a AM, hay la medida del ángulo determinado por la cuerda AM y el suelo. Y debemos también tener en cuenta que los puntos A, D y C son colineales. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que debido a un sismo, una asta de bandera está inclinada, esta asta está inclinada, pero va a ser asegurada por dos soportes. ¿Quiénes son los dos soportes? AB y BC. Pero por dato nos dicen que los dos soportes tienen la misma longitud.
por dos soportes de igual longitud representados por AB y BC. Entonces, como tienen la misma longitud y nosotros no conocemos, vamos a colocar que sea cadena y también resulta siendo cadena. Luego nos dicen que la longitud AD es igual a la longitud AM, que tampoco no conocemos y le llamamos circulito y también es circulito. Entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo determinado por la cuerda AM y el suelo. Cuerda AM y el suelo. El suelo también, digamos, en la parte del suelo se encuentra nuestro segmento AC. Entonces, el ángulo formado, el ángulo determinado por esta cuerda AM y el suelo, viene a ser el ángulo ubicado en A. Como no conocemos, vamos a colocar que sea justamente de medida X nada más. Entonces nos preguntan por ese angulito X. Y para poder hallar el ángulo X, vamos a colocar que la medida del ángulo VAM, este angulito, sea de medida tita. ¿Y por qué? Nuestro triángulo ABC es un triángulo isósceles, ya que el lado AB como el lado BC son iguales, entonces viene a ser un triángulo isósceles. La medida del ángulo en A mide lo mismo que la medida del ángulo en C nada más. Pero como esos dos ángulos son iguales y nosotros solo conocemos X, entonces por ese motivo estamos asignando que la medida del ángulo BAM resulte siendo de medida tita nada más. Entonces colocamos que este angulito en A resulta siendo tita. Si este ángulo viene a ser tita, entonces como el triángulo ABC es un triángulo isósceles a lados iguales, ángulos iguales. Entonces este ángulo en A mide tita más X. El ángulo en C también resulta siendo de medida tita más X o X más tita. Entonces ya conocemos este angulito de verde. Ahora vamos a trabajar para nuestro triángulo AMB. Entonces, para este triángulo superior, triángulo ABM, conocemos dos de los ángulos interiores. Este ángulo mide tita y este ángulo superior viene a ser alfa más 30 grados, ¿no? Es claro observar que este angulito en B resulta siendo alfa más 30 grados. Este ángulo es de medida tita. Entonces, el ángulo AMD, este angulito AMD va a ser la suma del ángulo alfa más 30 grados más tita, que es alfa más tita más 30 grados. Eso es en nuestro triángulo de amarillo, ¿no? Entonces, en todo ese triángulo de amarillo estamos aplicando nuestro teorema fundamental número 2. Y para este otro triángulo, para el triángulo de verde, también conocemos dos de los ángulos interiores. Este ángulo viene a ser de medida alfa. Este ángulo es de medida alfa más tita. Entonces, para el triángulo de verde podemos conocer el ángulo exterior que va a ser de medida alfa más tita más X. Entonces, aplicando ángulo exterior, vendría a ser alfa más tita más X. Pero nuestro triángulo sombreado, el triángulo de amarillo, es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, ¿por qué es un triángulo isósceles? Por dato. AM es igual a nuestro lado AD. Como estos dos lados son iguales, los ángulos respectivos deben tener la misma medida. Entonces, se observa que necesariamente ese triángulo de amarillo es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, le va a corresponder
ángulos iguales. Entonces, en esa igualdad se cancela, se va a cancelar nuestro ángulo alfa más tita, nuestro ángulo alfa más tita, y x es igual a 30 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 1. Tomen la captura. ¿Aquí, jóvenes, todo bien? ¿O hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Tenemos habilitado el chat, ¿no? Como no tenemos habilitado el chat, por favor, cualquier consulta, cualquier duda, ustedes activan su micrófono, ¿ya? Ejercicio número 2. En un pedazo de tripley de forma triangular equilátera, se trazan las líneas de corte BE y CD como se muestra en la figura, tal que AE es igual a BD. Ahí en la medida del ángulo que determinan las líneas de corte. Colocamos aquí la solución y estamos dibujando la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que en este pedazo de tripley de forma triangular equilátera. Entonces, este tripley es un triángulo, está representado por un triángulo equilátero. Entonces, recordemos la clase anterior, un triángulo es equilátero cuando sus tres lados tienen la misma longitud y sus ángulos interiores tienen la misma medida, que es igual a 60 grados. Entonces, el triángulo ABC, como es equilátero, los tres lados tienen la misma longitud. Como no se conoce, colocamos sea zigzag, el lado BC también es zigzag, y la base AC también va a ser zigzag. Y los ángulos interiores, este ángulo en A mide 60 grados, este ángulo en B también mide 60 grados, el ángulo en C también resulta siendo de medida 60 grados. Luego nos dicen en la condición que la longitud AE es igual a BD. Entonces, por dato, la longitud AE es igual a la longitud BD. Vamos a colocar circulito y también resultó siendo circulito. Entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo que determinan las líneas de corte. Entonces, nos están preguntando por este angulito que le llamamos X nada más. ¿Eh? Entonces, tenemos que los cortes están representados por el segmento CD. CD es un primer corte, BE es un segundo corte. Entonces, nos preguntan ahí en la medida del ángulo que determinan esas líneas de corte que viene a ser de medida X. Entonces, para poder hallar la medida del ángulo X en la figura, ¿qué es lo que observamos? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué observan? Siempre hay que tratar de buscar lados iguales. Los lados iguales que nos pueden generar triángulos isósceles, triángulos equiláteros y también congruencia. Pero para poder afirmar que dos triángulos son congruentes se necesita tres elementos. Y además, digamos que la duda surge, ¿no? ¿Qué triángulos serán congruentes? Entonces, siempre buscamos nuestro dato, el dato a qué triángulo pertenece y nuestra incógnita también, ¿ya? Entonces, aquí en la figura, nosotros observamos zigzag, observamos circulito y el ángulo de 60 grados. Entonces diremos, para nuestro triángulo DBE, triángulo DBC, DBC. En este triángulo DBC se tienen tres elementos, circulito, 60, zigzag. Entonces aquí tenemos a circulito, 60 grados, zigzag.
Luego tenemos el triángulo EAB. En ese triángulo EAB, triángulo de verde, también se observan los tres elementos: circulito, 60 y zigzag. Circulito, 60 y zigzag. Entonces, como en ambos triángulos se tienen los tres elementos homólogos respectivamente que son iguales, entonces podemos afirmar que esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Viene a ser el caso lado, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Y a partir de la congruencia, o sea, el primer paso es encontrar qué triángulos son congruentes. Nosotros ya encontramos que esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué es lo que se deduce? ¿Qué es lo que se concluye? Que necesariamente el tercer lado tiene la misma longitud. A 60 grados se le opone el lado CD en el otro triángulo. A 60 grados se le opone nuestro lado EB, pero también se le opone nuestro ángulo alfa. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos que a circulito se le opone alfa, en el otro triángulo a circulito se le opone alfa. Entonces, colocamos a partir de la congruencia en el triángulo de rosado, diremos que a circulito se le opone a circulito, se le opone alfa. En el otro triángulo, a circulito, se le opone alfa. Entonces, vamos a colocar ese angulito alfa en nuestra gráfica inicial. Entonces, el ángulo BCD viene a ser alfa. El ángulo ABE también resultó siendo de medida alfa. Entonces, si todo el ángulo en B era de 60 grados, este ángulo es de medida alfa, entonces necesariamente la diferencia, el ángulo FBC, a este punto de corte le estamos llamando que sea de vértice F. Entonces, el ángulo de verde es la diferencia. Todo es alfa, repito, y este ángulo, como todo es 60 grados y este angulito es alfa, la diferencia viene a ser 60 grados menos alfa. Y para nuestro triángulo BFC, para el triángulo de azul, conocemos la medida de los dos ángulos interiores. Este ángulo mide 60 menos alfa. Este ángulo mide alfa. Entonces la suma de estos dos ángulos interiores justamente resulta siendo X. X es 60 menos alfa más alfa. Entonces se cancela el ángulo alfa más alfa con menos alfa, y X es igual a 60 grados. La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. Sería el ejercicio número 2. ¿Tomaron la captura? Ejercicio número 3. Para la construcción de una vivienda en un terreno, se realiza el trazado de los linderos representados por las líneas blancas, como se muestra en la figura. Si la medida del ángulo ACOP es igual a 50 grados, hay en la medida del ángulo determinado por las prolongaciones de los linderos CB y EP. Entonces colocamos aquí la solución, copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que para la construcción de una vivienda en un terreno se realiza el trazado de los linderos representados por las líneas blancas como se muestra en la figura. Si la medida del ángulo AQP
P es igual a 50 grados, ahí la medida del ángulo determinado por las prolongaciones de los linderos CB, lindero CB y lindero EP. Entonces, nosotros observamos lindero CB, prolongamos, y lindero EP también prolongamos. Entonces vamos a prolongar los dos linderos. Prolongamos el lindero CB y vamos a prolongar el lindero EP. Entonces ambas prolongaciones se intersecan en este punto F nada más. Entonces nos están preguntando por la medida de este angulito que viene a ser X. Entonces, para poder hallar X, ¿dónde vamos a trabajar? Trabajamos en el triángulo superior, en el triángulo de verde. En ese triángulo de verde se observa que este ángulo exterior es de medida tita. Tita debe ser la suma de la medida de estos dos ángulos interiores. Como este ángulo es X, entonces este ángulo es la diferencia, ¿no? ¿Está claro? Vamos a suponer que ese ángulo, por ejemplo, sea de medida A. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que se concluye? Que la suma en el triángulo de verde deberíamos aplicar el teorema 2 fundamental, ¿no? Entonces, la suma de los dos ángulos interiores, X más A, debe resultar siendo el ángulo tita. Entonces, de aquí podemos deducir el valor de A. Ese angulito A mide tita menos X. Entonces, en vez de colocar la medida del ángulo A, nosotros colocamos que sea de medida tita menos X. Entonces, en ese triangulito, aplicando ángulo exterior, viene a ser tita menos X. Por opuestos al vértice, también resulta siendo tita menos X. Y para toda esta parte sombreada, ¿no? Entonces, ahora vamos a prolongar. Primero prolongamos. Prolongamos PQ y por opuestos al vértice, si este ángulo es 50 grados, este angulito en Q también resulta igual a 50 grados. Entonces, prolongar PQ y la medida del ángulo DQN es 50 grados. Entonces, diremos, para toda esta parte, para toda la figura que estamos delineando de amarillo, se cumple que la suma de estos dos ángulos interiores, tita menos X más 70 grados, es igual a la suma de estos dos ángulos exteriores, tita más 50 grados. Entonces, aplicando uno de los teoremas adicionales, ¿no? Que es conocido como la propiedad del pescadito. Aplicando la propiedad del pescadito, 50 grados más tita es igual a tita menos X más 70 grados. Entonces se cancela, tita con tita se cancela y X va a resultar igual a 20 grados. La respuesta viene a ser la alternativa de nada más. Sería el ejercicio número 3. ¿Tomaron la captura? Ejercicio número 4. En la figura, AM es bisectriz interior del triángulo ABC. Si CD es igual a 9 metros, hay la longitud CE. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces, por dato, nos dicen en la figura, AM es bisectriz interior del triángulo ABC. ¿Qué quiere decir que AM es bisectriz?
La bisectriz es aquel rayo que divide a un ángulo en dos ángulos congruentes, en dos ángulos de igual medida. Entonces, como este segmento AM es bisectriz interior del triángulo ABC, se cumple que la medida del ángulo BAM es igual a la medida del ángulo CAM. Si este angulito mide alfa, este angulito también resultó siendo de medida alfa. Luego nos dicen que la longitud CD es igual a 9 metros. Entonces nos preguntan, hay en la longitud CE que le llamamos X. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, o digamos la longitud S que es X, vamos a trabajar en este triángulo, en el triángulo de turquesa. Para ese triángulo de turquesa, nosotros conocemos dos de los ángulos interiores, de medida alfa y de medida tita. Entonces, por el teorema 2 fundamental, la medida de este ángulo exterior es la suma de alfa más tita. Entonces, ya se conoce que el ángulo en el vértice E es de alfa más tita. Y ahora cerramos el triangulito y vamos a colocar que este ángulo en D sea de medida beta. No se conoce, colocamos que sea de medida beta. Y este ángulo en P es por opuestos al vértice, tiene la misma medida. Si este angulito mide tita, este angulito también resultó siendo de medida tita. Y para esa, digamos, para la figura que estamos delineando de verde, para esta figura, se cumple que la suma de los dos ángulos internos es igual a la suma de los dos ángulos externos, ¿no? Entonces, se cumple por teorema que alfa más 2 tita es igual a beta más tita. Entonces, de aquí tita pasa a restar y tendríamos alfa más tita es igual a beta. Entonces, si beta resultó siendo, si beta es igual a alfa más tita, entonces nuestro triángulo SD es un triángulo isósceles. Entonces, borramos y tenemos alfa más tita, beta es igual a alfa más tita. Entonces el triángulo, este triangulito de azul es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, X es igual a 9 metros. La respuesta vendría a ser 9 metros, la alternativa D. Sería el ejercicio número 4. Tomen la captura. Ejercicio número 5. En la figura hay X. A ver, dejamos un minuto. A ver, intenten cuánto sale. Un minuto.
¿Salió, jóvenes? A ver. Para la próxima clase supongo que sí nos van a arreglar. ¿No se vio nadie? Nadie dice. Nadie nos dice. Vamos a ver la solución. En la figura hay X. Nos preguntan en la figura hay X. Entonces, para poder hallar X, para poder hallar este X, ¿qué es lo que nosotros aplicamos? Para nuestro triángulo superior. Para el triángulo superior podemos aplicar propiedades. Creo que en la teoría no mencionamos tres propiedades fundamentales. ¿Ah? A ver, si no me permiten un minuto. Creo que sí lo tengo. A ver, un minuto, ¿no? Un minuto. Un minuto. Semana 4. Ah, no, esto es semana 3. Aquí lo tengo ya listo, ¿no? A ver. Ah, pero no estoy. Vamos a compartir. Ángulos determinados por bisectrices. El siguiente teorema nos dice, el primer teorema, si para nuestro triángulo ABC vamos a trazar una bisectriz para el ángulo en A. Entonces, por ser bisectriz, divide en dos ángulos congruentes. Mide alfa y también resultó siendo de medida alfa. Luego prolongamos nuestro lado AC y trazamos nuestra bisectriz exterior para este ángulo. Bisectriz exterior también es aquella línea notable que divide a todo ese ángulo en dos ángulos de igual medida. Entonces, mide tita y también resultó siendo de medida tita. Entonces, el ángulo formado por esta bisectriz interior, por la prolongación de la bisectriz interior y la bisectriz exterior, es de medida X. Y X va a resultar igual a la mitad del ángulo que está hacia la izquierda.
este ángulo que está hacia la izquierda es de medida beta. Entonces, X resulta siendo igual a beta medios. El segundo teorema. Si para nuestro triángulo ABC trazamos nuestra bisectriz para el ángulo en A, mide alfa y también mide alfa. Para el ángulo en C, mide tita y también resulta siendo de medida tita. Entonces, el ángulo formado por esas dos bisectrices interiores viene a ser de medida X. Colocamos que este ángulo superior sea de medida beta. Entonces, X viene a ser igual a 90 grados más la mitad del ángulo superior, que va a resultar igual a beta medios. El tercer teorema. Si para el triángulo ABC prolongamos nuestro lado AB y para este ángulo en B exterior vamos a trazar bisectriz. Este ángulo mide alfa y este ángulo también mide alfa. Prolongamos nuestro lado AC y trazamos bisectriz. Mide tita y también resultó siendo de medida tita. Este ángulo es el ángulo formado por estas dos bisectrices exteriores que va a ser de medida X. Entonces, este angulito X, ese ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, es igual a 90 grados menos la mitad del ángulo opuesto. El ángulo opuesto está ubicado en el vértice A de medida beta. Entonces, X es igual a 90 grados menos beta medios. Entonces, vendrían a ser los tres teoremas que corresponden a lo que son ángulos determinados por bisectrices. Tomen la captura. Entonces, en nuestro ejercicio podemos aplicar el teorema 2 y 3, ¿no? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Ejercicio 5. En la figura AYX. No dice solución. Les estaba justamente comentando, en la figura, nos preguntan por este angulito de medida X. Entonces, para poder hallar ese angulito, podemos trabajar en el triángulo superior, en el triángulo PBQ, ¿no? Entonces, en ese triángulo que estamos delineando de celeste, se observa que para el ángulo P está trazado la bisectriz exterior. Aquí justamente se observa este segmento EP que divide alfa y alfa. Entonces, bisectriz exterior. Para el ángulo en Q, este segmento también divide tita y tita. Entonces, viene a ser bisectriz. Bisectriz, bisectriz. Entonces, este angulito es el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores. Entonces, por los teoremas que acabamos de mencionar hace un momento, el ángulo formado por esas dos bisectrices exteriores, este angulito, es igual a 90 grados menos, como está hacia afuera del triángulo, es negativo. Cuando está dentro del triángulo, positivo. Entonces, como está afuera, negativo, menos
la mitad del ángulo superior. Este ángulo superior mide 40 grados sobre 2. Entonces sería 40 grados sobre 2 sería 20 grados. 90 menos 20 grados, 70 grados. Entonces este angulito mide 70. Por opuestos al vértice, borramos nuestro triángulo de celeste y por opuestos al vértice, este angulito también resulta igual a 70 grados. Entonces, ahora podemos trabajar en el triángulo AEC. ¿Por qué? Porque X está formado por dos bisectrices interiores. Este segmento AD divide beta, beta. El segmento CD divide en phi y phi. Entonces, bisectriz interior, bisectriz interior, y tendremos para nuestro triángulo, para este triángulo de morado, aplicar nuevamente el teorema sobre los ángulos formados por dos bisectrices interiores. Entonces, por teorema, X es igual a 90 grados más positivo, más la mitad de 70 grados. La mitad de 70 grados, 35. 90 más 35, 125 grados. La respuesta viene a ser la alternativa de nada más. Entonces, serían, digamos, los ejercicios que corresponden a la parte de relaciones angulares y líneas notables. Entonces, avanzamos con la parte de aplicaciones de la congruencia. Teorema de la bisectriz. Todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. Entonces, en nuestra figura, para nuestro ángulo AOB, para este angulito AOB, vamos a trazar la bisectriz OQ. Bisectriz es aquel rayo que divide en dos ángulos congruentes, en este caso de medida tita y también viene a ser de medida tita. Eso es por la definición de bisectriz. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de la bisectriz? Que todo punto de la bisectriz equidista de los lados de dicho ángulo. La palabra equidista, que quiere decir distancias iguales. Entonces, colocamos en esta bisectriz, podemos tomar el punto P. Entonces se cumple que este punto P equidista de este lado superior y equidista del lado inferior. Entonces, como la palabra equidista quiere decir distancias iguales, la distancia de un punto hacia una recta siempre es una perpendicular. Entonces nosotros trazamos nuestra perpendicular del punto P hacia este lado y cae en el punto A. Luego trazamos la otra perpendicular, cae en el punto B. Como dice la palabra equidista, estas dos distancias deben ser iguales. La longitud AP es igual a la longitud VP. Pero además se cumple que la longitud OA es igual a la longitud OB. Como no se conocen, vale rectangulito y también resultó siendo rectangulito. En eso consiste el teorema de la bisectriz. El teorema de la mediatriz. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Entonces, la palabra, nuevamente equidista, recuerden que viene a ser distancias iguales. Entonces nosotros vamos a trazar nuestra mediatriz, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro segmento AB. A este segmento AB le trazamos la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, por ese motivo, por definición de mediatriz, recuerden que es una recta perpendicular en el punto medio, vale cadena y también resulta siendo cadena.
En esa mediatriz podemos tomar cualquier punto, digamos el punto P nada más. Ese punto P equidista del extremo A y equidista del extremo B. Pero la distancia entre dos puntos simplemente es unir ambos puntos. Entonces nosotros unimos A con P y luego unimos B con P y esas dos longitudes van a ser iguales. Vale circulito y también resultó siendo circulito. En eso consiste el teorema de la mediatriz. ¿Me la captura? El siguiente teorema. En todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es también mediana y una bisectriz interior. Entonces, nosotros dibujamos nuestro triángulo ABC, donde el lado AB es igual a nuestro lado BC. En este triángulo isósceles ABC podemos trazar la altura. Al trazar la altura, esa altura viene a ser todas las líneas notables por ser triángulo isósceles. Eso es lo que nos dice el teorema. El teorema nos dice que en todo triángulo isósceles siempre se recomienda trazar la altura relativa a la base, ya que esta altura va a ser mediana y también resulta siendo bisectriz interior. Si es mediana, esta longitud AH es igual a la longitud CH. Y por ser bisectriz, este angulito mide alfa y este otro angulito también resultó siendo de medida alfa. El teorema de la base media. En todo triángulo, el segmento que tiene por extremos los puntos medios de dos lados es paralela al tercer lado y su longitud es la mitad de la longitud de dicho lado. Entonces, para nuestro triángulo ABC, vamos a ubicar puntos medios en el lado AB y BC. M, punto medio, vale cadena y cadena. N, punto medio, rectangulito y rectangulito. Entonces, al unir esos dos puntos medios, este segmento MN va a ser paralelo a la base AC. Es paralelo a la base AC y su longitud es la mitad de toda la base. Supongamos que la base inferior sea de longitud 2A, entonces por el teorema de la base media, que es la mitad, que va a ser A nada más, ¿no? En eso consiste el teorema de la base media. Y este segmento que une ambos puntos medios viene a ser la base media del triángulo ABC. El teorema de los puntos medios. En el triángulo ABC, AM es igual a MB y MN es paralelo a la base AC. M, punto medio. Por ser punto medio, cadena y cadena. BC en BC, N, punto medio, ¿no? Vamos a colocar. Primero, colocamos que M es punto medio. De acuerdo a nuestra hipótesis, en ese triángulo ABC, esta longitud AM es igual a la longitud MB. Entonces, M es punto medio. Y vamos a trazar, ¿qué es lo que se recomienda? Miren, siempre que en un triángulo ABC nosotros tenemos que un punto es un punto medio de cualquiera de los lados, entonces se recomienda trazar por ese punto medio una paralela, sea al lado AC o sea al lado BC. Entonces, en BC ubicamos el punto N. Entonces, a partir de este punto medio, trazamos el segmento MN paralelo a la base AC. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de los puntos medios? Que si estas dos rectas son paralelas y M punto medio, entonces el punto N va a ser punto medio.
vale zigzag y también resulta siendo zigzag. La siguiente observación nos dice que ese segmento que une ambos puntos medios es la base media del triángulo ABC. El siguiente teorema. En todo triángulo rectángulo, la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la longitud de dicha hipotenusa. Entonces, para nuestro triángulo rectángulo ABC, trazamos nuestra mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, estamos trazando nuestra mediana relativa a la hipotenusa. Esta mediana BM es la mitad de la longitud de dicha hipotenusa. Entonces, por el teorema, como BM es mediana relativa a la hipotenusa, vale cadena y cadena. Como este ángulo es de 90 grados, necesariamente BM es la mitad, que también va a resultar siendo cadena. Entonces recuerden, cuando este ángulo es de 90 grados, se trata de un triángulo rectángulo, siempre se recomienda trazar mediana relativa a dicha hipotenusa. Al trazar esta mediana, estas tres longitudes son iguales. Tomen la captura. Y pasamos a ver triángulos rectángulos notables. Triángulo notable de 45 grados es aquel triángulo donde tiene dos catetos de igual longitud, cateto M, la longitud de la hipotenusa, M, raíz de 2. Triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, en este triángulo notable de 30 y 60 grados, a menor ángulo, menor lado. Entonces, cateto M a 60 grados se le opone el cateto M raíz de 3 y la longitud de la hipotenusa es igual a 2M. Triángulo notable de 15 y 75 grados. Necesariamente 15 y 75 grados, si colocamos que la hipotenusa es igual a 4A, cada cateto viene a ser A por la diferencia de raíz de 6 menos raíz de 2. Este otro cateto es A por la suma de raíz de 6 más raíz de 2. Y la altura relativa a la hipotenusa es la cuarta parte de 4A. La cuarta parte viene a ser A nada. Entonces se trata del triángulo notable de 15 y 75 grados. Triángulos rectángulos aproximados. El triángulo aproximado de 37 y 53. En este tipo de triángulos se le opone a 37 grados cateto 3M, a 53 grados cateto 4M y la longitud de la hipotenusa es 5M. En el triángulo aproximado de 37 medios, la relación entre ambos catetos es de 1 a 3. Pero siempre a menor cateto, menor ángulo, a menor ángulo, menor cateto. Entonces, si este cateto es M, este otro cateto es el triple, que va a ser 3M, y la longitud de la hipotenusa, M, raíz de 10. Triángulo rectángulo aproximado de 53 medios. La relación entre ambos catetos es de 1 a 2. A menor cateto, menor ángulo. A 53 medios se le opone cateto M,
el otro cateto es 2m y la longitud de la hipotenusa es m raíz de 5. Pasamos a ver polígonos. ¿Qué viene a ser el polígono? Colocamos, sean los puntos P1, P2, P3 y P sub n, puntos distintos del plano. La unión de los segmentos P1, P sub 2, P sub 2, P sub 3 y así sucesivamente hasta P sub n, P sub 1, recibe el nombre de polígono si se cumple. Vamos a colocar lo siguiente. Tenemos aquí nuestro punto A, tenemos nuestro punto B, el punto C y el punto D. Entonces, cuando nosotros unimos estos 5 puntos, lo que se va a generar es nuestro polígono de 5 lados. Entonces, para que digamos, esta figura geométrica sea polígono, se debe cumplir que dos segmentos con un extremo común son no colineales. Además, dos segmentos cualesquiera solo pueden intersectarse en sus extremos, ¿no? Entonces, como cumple estas dos condiciones, podemos afirmar que se trata de un polígono. Los elementos para el polígono. Los vértices del polígono son esos puntos, que puede ser P1, P2, P3, P4, hasta P5 y así sucesivamente, o también lo podemos denotar como en la gráfica con A, B, C, D y E. Los lados son justamente los segmentos AB, BC, CD, DE y AE. Los ángulos internos son aquellos ángulos que se encuentran en el interior. ¿Ya? Entonces, aquí estamos colocando que este ángulo interior ABC sea de medida beta. Nuestro ángulo interior EAB viene a ser de medida tita. Entonces, vamos a prolongar uno de los lados, en este caso AB, para poder observar el ángulo exterior, que viene a ser el FBC, y luego prolongamos el lado CD para poder observar el ángulo exterior GDI. Como no conocemos sus medidas, colocamos que sea de medida X y este otro ángulo va a resultar siendo de medida alfa. Y las diagonales. Las diagonales tenemos que es el segmento AC. Una diagonal es aquel segmento que une dos puntos no consecutivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos diagonal AC, diagonal AD. Entonces nos representan las diagonales. La clasificación por sus lados se clasifica de acuerdo al número de lados. Si tiene 3 lados, será triángulo. Si el polígono tiene 4 lados, se le conoce como cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, hectágono. 8 lados, octógono. 9 lados, nonágono. 10 lados, decágono. 11 lados, endecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono, y de 20 lados, icoságono. Serían los polígonos de acuerdo al número de lados. Los tipos de polígonos. Polígono convexo. El polígono convexo es aquel polígono donde nosotros podemos tomar cualquier par de puntos. Por ejemplo, podemos tomar este punto, digamos el punto M, luego tomamos el punto N en su interior, y al unir esos dos puntos, el segmento que une ambos puntos, si está completamente contenido dentro de nuestro polígono, entonces necesariamente ese polígono es convexo.
Y para el tipo de polígonos convexos, vamos a colocar que n nos represente el número de lados. Entonces diremos que la suma de los ángulos interiores se halla como 180 grados por n, que es el número de lados, menos 2. La suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. El número total de diagonales es igual al número de lados del polígono por el número de lados menos 3, todo esto sobre 2. Son propiedades que se cumplen para este tipo de polígonos convexos. Polígono cóncavo es aquel polígono donde nosotros tomamos dos puntos en su interior. Por ejemplo, podemos tomar este punto, el punto P, luego tomamos el punto Q, y ustedes pueden observar que al unir esos dos puntos, el segmento no está completamente contenido dentro de nuestro polígono. A este tipo de polígonos se les llama polígonos cóncavos. El polígono equilátero, como su nombre lo indica, es aquel polígono donde todos sus lados tienen la misma longitud. X viene la palabra X, igualdad de lados. Todos los lados son iguales. El polígono equiángulo es aquel polígono donde todos los ángulos interiores miden igual. O sea, todos los ángulos internos tienen la misma medida. Y los lados pueden tener diferente longitud. Entonces, si este angulito es beta, todos los ángulos internos también miden beta. Y para este tipo de polígono equiángulo, podemos hallar la medida de este ángulo interno, que es igual a 180 grados por el número de lados menos 2 sobre el número de lados. Se trata de un polígono equiángulo. El polígono regular es aquel polígono donde el número de lados, donde todos los lados tienen la misma longitud y todos los ángulos internos tienen la misma medida. Si este ángulo mide alfa, todos los ángulos internos también miden alfa y alfa. Y si este lado es circulito, todos los lados también son circulito. Entonces, para este polígono regular, el ángulo interno es igual a 180 grados por el número de lados, que es n menos 2, sobre n, que es el número de lados. Entonces, serían los tipos de polígonos. Para este tipo de polígonos regulares también podemos hallar el ángulo exterior. Como todos los ángulos internos tienen la misma medida, los ángulos exteriores también van a tener la misma medida, ¿no? Tita es el suplemento de alfa. Aquí también este angulito. Si este ángulo es alfa, este angulito es el suplemento de alfa, que viene a ser tita. Como todos los ángulos internos miden alfa, los ángulos externos también son de medida tita. Y es igual a 360 grados sobre el número de lados, que viene a ser n. ¿Tomaron la captura? Entonces continuamos con el ejercicio número 6. En la figura, BD es igual a 10 metros, pH es igual a 8 metros. Si el sistema se encuentra en equilibrio, hay alfa. Entonces colocamos aquí la solución, copiamos la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato que la longitud BD es igual a 10 metros. La longitud PH es igual a 8 metros. Si este sistema se encuentra en equilibrio, hay en la medida del ángulo alfa.
se nos están preguntando por este angulito que mide alfa. Entonces, para poder hallar ese angulito que es alfa, en la figura lo primero que observamos es que este segmento de azul CP viene a ser bisectriz, alfa y alfa. Entonces, si ese segmento es bisectriz, podemos aplicar el teorema de la bisectriz. Todo punto de la bisectriz equidista de ambos lados. A partir del punto P ya está trazada esta perpendicular PH. Nosotros trazamos la otra perpendicular. Entonces, a partir de P se traza la perpendicular PQ hacia nuestro lado BC. Entonces, por el teorema de la bisectriz, esas dos perpendiculares tienen la misma longitud. PH es igual a PQ igual a 8. ¿Ya? Entonces ahora trabajamos en el triángulo superior, ¿no? Vale 8 y trabajando en el triángulo superior, este ángulo es alfa, 90, el ángulo en P es el complemento es 90 grados menos alfa, por opuestos al vértice. Si este angulito mide 90 grados menos alfa, por opuestos al vértice, 90 grados menos alfa. Luego tendremos en el triángulo CBD, triángulo rectángulo CBD. Este angulito mide alfa, entonces este ángulo es el complemento que va a ser 90 grados menos alfa. Entonces se puede observar que el triángulo de verde, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles, puesto que los dos ángulos tienen la misma medida. 90 menos alfa, 90 menos alfa. Como se trata de un triángulo isósceles, por ser ángulos iguales, los lados también tienen la misma longitud. Si este lado BD mide 10, el lado BP también resultó siendo igual a 10. Entonces, ahora borramos nuestro triangulito y sombreamos el triángulo de amarillo. Ese triángulo de amarillo viene a ser un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa va a resultar igual a 10, el cateto PQ es igual a 8. Hipotenusa viene a ser 5 por 2, cateto 8, 4 por 2. Entonces, cateto como 5, cateto como 4. Se trata del triángulo aproximado de 37 y 53 grados. Entonces, si se trata de un triángulo notable de 37 y 53 grados, diremos a menor cateto, menor ángulo, a mayor cateto, mayor ángulo. Cateto 8, cateto 6. A cateto 8 se le pone el ángulo de 53 grados. Entonces aquí vamos a colocar que el ángulo PBQ es igual a 53 grados. Entonces ahora nos olvidamos del triángulo de amarillo y trabajamos en el triángulo CHB, en el triángulo total. Si este angulito 37, 90, este angulito, disculpe, si este angulito es 53 grados, 53 grados, 90, todo el ángulo en C es de 37 grados. Entonces, del gráfico, 2 alfa es igual a 37 grados. Alfa es la mitad, 37 medios. La respuesta sería la alternativa B. Disculpen, E, ¿no? Vamos a arriba. E.
Ya, pueden tomar la captura, 37 medios. Sería entonces el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. En la figura, L1 y L2 son mediatrices de AB y PC respectivamente. Si AP es igual a QC, AYX. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y tener presente nuestros datos, ¿no? Siempre hay que trabajar con la gráfica y observar cuáles son los datos. Lo inicial nos dicen que L1 y L2 son mediatrices de AB y PC. La palabra respectivamente quiere decir que necesariamente la mediatriz para AB es L1. O sea, este primero va con el primero, el segundo va con el segundo. Entonces, la recta L1 es mediatriz del segmento AB. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, por la definición de mediatriz, es una recta perpendicular en el punto medio. Este punto medio del segmento AB. Vale rayita y también es rayita. Luego nos dicen que la recta L2 es mediatriz. Entonces, nuevamente, esta recta L2 es mediatriz de PC. Si es mediatriz de PC, es una recta perpendicular en el punto medio. O sea, ese ángulo es de 90 grados. Este angulito mide 90 grados y este punto es punto medio del segmento PC. Entonces, por ser punto medio, vale rayita y también resultó siendo rayita. Luego nos dicen que la longitud AP es igual a la longitud QC. Le llamamos circulito, también circulito, y nos preguntan AY, la medida del ángulo X. Ya, entonces, como nos preguntan por el ángulo X, vamos a aplicar el teorema de la mediatriz, ¿no? Esta recta es mediatriz. Si esta recta es mediatriz, todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. ¿Qué quiere decir la palabra equidistar? Distancias iguales. O sea, este punto P equidista del extremo A y equidista del extremo B. O sea, por ser mediatriz, como ya está unido el punto P con A, nosotros unimos con B. Al unir con B, por el teorema de la mediatriz, la longitud AP es igual a la longitud VP. Vale circulito y también es circulito. Q pertenece a la recta L2. La recta L2 es mediatriz. Por ser mediatriz, es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, este punto Q equidista de C y equidista de P. Entonces, al unir P con Q, necesariamente, si vale el circulito, la longitud PQ también va a ser circulito. Entonces, aplicando el teorema de la mediatriz, ¿qué encontramos? Dos triángulos isósceles. El triángulo APB es isósceles, el triángulo PQC también es isósceles. A lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Si este ángulo mide 54, el ángulo en B también es de 54 grados. Si este ángulo mide X, el ángulo en P también va a ser de medida X nada más, ¿no? Entonces, por ángulo exterior, para el triángulo PQC. PQC, si este ángulo mide X y este otro ángulo en P mide X, la suma de X más X en nuestro ángulo exterior, 2X. Y el triángulo de verde es un triángulo isósceles a lados iguales que le va a corresponder ángulos iguales.
circulito, circulito. Si este ángulo mide 2x, este ángulo en B también resulta igual a 2x. Es igual a 24 grados. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio número 7. La respuesta viene a ser la alternativa B, ¿no? A ver, le toman captura. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Continuamos. Ejercicio número 8. Desde una viga se suspenden dos plomadas reforzadas por las cuerdas AC y BQ, como se muestra en la figura. Si FQ es igual a 2 metros y MF es igual a FC, hay la distancia entre B y C. Colocamos la solución. Entonces, aquí tenemos la gráfica y tenemos nuestro triángulo rectángulo ABC, ¿no? Entonces, por dato, nos dicen, desde una viga, tenemos nuestra viga y desde esta viga se suspenden dos plomadas. Primera plomada, segunda plomada. Esas dos plomadas son reforzadas por esta cuerda AC y por la cuerda BQ que se intersecan en el punto M nada más, como se muestra en la figura. Si FQ es igual a 2 metros, FQ vale 2 metros y MF es igual a FC. Como no conocemos, vale circulito, circulito. Entonces nos preguntan, ahí la distancia entre B y C, nos preguntan por esa distancia entre esos dos puntos que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, ¿qué es lo que trazamos? Vamos a prolongar nuestro, primero prolongamos nuestro lado MQ o BQ, ¿no? Cualquiera. Vamos a prolongar este lado, BQ. Prolongamos BQ y ubicamos un punto de tal manera que al trazar una perpendicular cae sobre el punto C, ¿no? Eso es posible, ¿no? Entonces, como es prolongación, se toma un punto adecuado de tal manera
que al trazar, al unir con C, este ángulo sea de 90 grados. ¿Y para qué? Si este ángulo es de 90 grados, como por dato el ángulo en N también resultó siendo 90. 90, 90. Entonces necesariamente estas dos rectas son paralelas, ¿no? Por la clase anterior, en la semana 1, mencionamos que si esos dos ángulos son iguales, alfa, alfa, esas dos rectas siempre van a ser paralelas, ¿ya? Entonces, en este caso es un caso particular, 90-90, entonces nuestro segmento FQ es paralelo al segmento CD. Y en este triángulo, en el triángulo de amarillo, se tiene que las dos rectas FQ es paralelo al segmento CD. Entonces, esas dos rectas son paralelas. Como el punto F es punto medio, por el teorema de la base media, si el segmento que une ambos puntos medios vale 2, la base viene a ser el doble, que va a ser igual a 4. Entonces, ya conocemos que la base CD viene a ser igual a 4. Pero nuestro ángulo en el punto B era igual a 90 grados. Si este ángulo es 45, el complemento, ¿no? Estamos borrando nuestro triángulo, borramos el triangulito donde hemos aplicado base media y trabajamos aquí. El ángulo en B, todo es 90, como va a 45, el restante es 45. Y en el triángulo de azul, en ese triangulito rectángulo de azul, 45 grados. Cateto 4, el cateto BC también va a resultar siendo igual a 4. Entonces, por ser un triángulo notable. Entonces, se trata de un triángulo notable de 45 grados. Entonces, BC es igual a CD, por lo tanto, X es igual a 4. La respuesta es la alternativa D nada más. Sería el ejercicio número 8. ¿Tenemos una más? Tomaron la captura. Ejercicio número 9. En la figura, José y Manuel observan por medio de telescopios a un cóndor. Si José observa al cóndor con un ángulo de elevación que mide 37 grados, la distancia entre los puntos A y C es 10 kilómetros y la distancia entre el cóndor y el punto C es 6 raíz de 2 kilómetros, ahí la medida del ángulo que debe calibrar Manuel para observar al cóndor. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica del enunciado, ¿no? Entonces aquí observamos a José y a Manuel. Nos dicen que ellos dos observan mediante los telescopios a este cóndor. Si José observa al cóndor con un ángulo de elevación que mide 37 grados. Entonces, como nos hablan de ángulo de elevación, ¿qué necesitamos nosotros? Nuestra línea visual. Entonces, trazamos nuestra línea visual, nuestra línea horizontal, así. Luego trazamos la otra línea visual con que observa, ¿no? José está observando a este cóndor con un ángulo de 37 grados. Aquí nos dice bien claro. José observa al cóndor con un ángulo de elevación que mide 37 grados. Luego nos dicen que la distancia entre los puntos A y C mide 10 kilómetros. Y la distancia entre el cóndor y el punto C, entre el cóndor y el punto C, es 6 raíz de 2. Unimos esos dos puntos y esta distancia es 6 raíz de 2 kilómetros. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo que debe calibrar Manuel para observar al cóndor. Nos preguntan por el ángulo que debe calibrar Manuel para observar a este cóndor. O sea, nos están preguntando por este angulito de medida θ.
Entonces, para poder hallar ese angulito tita, como este ángulo es 37 grados, es un ángulo aproximado conocido, entonces, ¿qué nos conviene? Colocarlo en un triángulo rectángulo. Y para poder colocarlo en un triángulo rectángulo, prolongamos y a partir de ese se traza una perpendicular, ¿correcto? Entonces, estamos haciendo los siguientes trazos porque este ángulo es notable. Es un ángulo aproximado notable. Entonces, ¿qué conviene? Colocarlo en un triángulo rectángulo. Por ese motivo se prolonga y a partir de C se traza una perpendicular CF a la prolongación de AE. Y podemos trabajar en el triángulo rectángulo mayor. Entonces, de esa manera, 37 grados ya pertenece a nuestro triangulito rectángulo de celeste, donde la hipotenusa mide 10. Entonces, este cateto FC mide 6. El cateto FC mide 6. Entonces, borramos y vamos a sombrear. Nuestro triángulo EFC, el que estamos sombreando de rosado, esta hipotenusa, 6 raíz de 2. Este cateto mide 6. Entonces se trata del triángulo notable de 45 grados. Entonces, como es un triángulo notable de 45 grados, al cateto de menor longitud, 45. Entonces, este ángulo es de 45 grados. Entonces, ese triangulito de rosado es notable, notable de 45 grados. Y en el triángulo de amarillo, en ese triángulo de amarillo podemos aplicar ángulo exterior. Entonces, por ángulo exterior tendríamos la suma de 37 grados más tita, 45. Pasamos a restar y tita es igual a 8 grados. La respuesta viene a ser la alternativa B nada más. Sería el ejercicio número 9. Jóvenes, terminamos. A ver, les muestro, digamos, la solución de los otros ejercicios para que ustedes le tomen captura, por favor, ¿ya? Este es el ejercicio número 10. Este es cerca del polígono, ¿no? Sale 12. Alternativa C. Ejercicio número 13. Para poder aplicar propiedades, sale la alternativa D. Da. Y les muestro la clave de ejercicio. Y tienen los 3 ejercicios pendientes, 11, 12, 14 y los 6 propuestos, ¿ya? Entonces, ustedes lo resuelven, cualquier duda, cualquier inquietud. Yo, como tenemos la hora del descanso, voy a tratar de ingresar 5 minutos antes, así para que ustedes puedan preguntar, ¿ya? Para la siguiente clase. Entonces, muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias, Chao, profesor. chao. Gracias a ustedes, nos vemos.